¿Qué tal? Muy buenos días, Elena. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Al contrario, gracias por aceptarnos esta comunicación y platicar qué es y a qué se dedica Racismo MX. Bueno, Racismo MX es una organización de la sociedad civil que se dedica a visibilizar el tema del racismo y a proponer soluciones para erradicarlo a través de la investigación y a través de campañas publicitarias, campañas de difusión para reflexionar y justamente para poner el tema sobre la mesa en México. Claro, y finalmente esto puede incidir en políticas públicas, pero Pepe, me gustaría profundizar sobre el tema del racismo en nuestro país. Si bien es cierto, lo hemos leído mucho, quizá incluso tomando en cuenta lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sucedido en países como en Estados Unidos, que fue muy visible, pero en el caso de México, muchas veces no se profundiza tanto sobre este tema porque en cierto modo está normalizado. Sí, desde luego, está normalizado, no lo vemos o no lo queremos ver, pero desde luego que en México hay un gran racismo. En primer lugar, desde luego hacia las poblaciones indígenas, ¿no? Donde históricamente, desde hace más de 500 años, pues ha habido este sometimiento, ¿no? Para las poblaciones afrodescendientes también ha sido un reto, un obstáculo estructural. ¿Por qué? Pues primero por la invisibilización, ¿no? Hay una idea de que en México pues no hay personas negras o afrodescendientes, entonces vemos a una persona negra e inmediatamente pensamos no es mexicana, es haitiana, es cubana o es de Centroamérica, pero no pensamos. Y luego la otra es porque también hay un racismo estructural contra personas de piel morena, ¿no? En acceso a trabajos, acceso a lugares públicos, perfilamiento racial por parte de la policía. Entonces, claro que hay un racismo, pero no lo queremos ver. Y yo creo que la razón principal de esto es porque pensamos que México es un país mestizo, ¿no? Entre comillas. Y entonces, más allá de la mezcla biológica, pensamos que esta idea del mestizaje, de una mezcla entre indígenas y españoles, pues es lo que define a nuestro país, cuando en realidad nuestro país es diverso, nuestro país tiene personas distintos y entonces tenemos que aceptar esa diversidad para entender a México pues como lo es, una nación moderna, una nación multicultural, pluricultural, y pues que queremos que no haya racismo, ¿no? En esta sociedad. Claro, y sobre todo hay frases que coloquialmente están aceptadas y que de alguna manera son racistas, como el simple hecho de cuando te dicen, ¿no? Oye, pues hay que mejorar la raza. Así es, exacto, o sea, eso ya está tan internalizado, o sea, cásate con alguien más blanco para mejorar la raza, o sea, la blanquitud siempre como esta aspiración del mestizaje, ¿no? Por eso también el mestizaje es un obstáculo, ¿no? Porque el mestizaje en realidad lo que es un mecanismo de blanqueamiento. Todo el tiempo tienes que aspirar a la blanquitud y alejarte de pues lo indígena, alejarte de lo negro, lo afrodescendiente, o lo que no sea europeo, ¿no? Entonces, ahí está un poco la trampa. Claro. Pepe, ¿qué es lo que ocurre entonces en México? Porque también vemos fenómenos, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, que de alguna manera la migración es algo cotidiano, es algo que se ve todos los días, principalmente en los municipios fronterizos, como puede ser aquí Nogales, San Luis Río Colorado, Agua Prieta, que hay personas que tienen familiares, ya sea mexicanos, que viven en Estados Unidos y los tratan bien, pero al momento de que vienen, por ejemplo, personas de Centroamérica, es donde entra también esta parte del racismo. No quiero que estén aquí, incluso muchas veces, pues esta parte de portarse mal con otros seres humanos por no ser mexicanos. Así es, exacto. También es donde el racismo convive con la xenofobia, ¿no? Porque si nos damos cuenta, nuestras hermanas y hermanos centroamericanos pues se ven igual que nosotros. Sí. O sea, son igual que los mexicanos, no somos morenos, muchas veces de ascendencia indígena, incluso afrodescendientes, que en México hay una comunidad muy grande. Entonces, es solo la idea de defender un país, ¿no? Por la nacionalidad, pero sin ver que también muchas compatriotas mexicanas y mexicanos vamos a Estados Unidos a buscar una mejor vida, porque también México pues no es uniforme, y hay partes en México que están en una guerra constante en contra del crimen organizado, en contra de la pobreza,
y entonces tienen que emigrar a Estados Unidos para buscar una mejor vida, pero eso no es exclusivo de Centroamérica, también lo vivimos en México. Entonces tenemos que aceptar que estamos en el mismo barco, claro, y nuestras hermanas y hermanos centroamericanos no viven una realidad muy diferente. Entonces tenemos que empatizar con esa parte que nos une, y en vez de querer sentirnos diferentes y por lo tanto superiores a las personas de Centroamérica. Claro, yo creo que aquí hay dos factores muy importantes que debemos de poner sobre la mesa para que nuestra audiencia lo entienda. Por un lado, la parte de entender el racismo, aceptarlo, y por otra parte, el cómo combatirlo. ¿Qué es lo que hacen ustedes en este tema, Pepe? Pues bueno, justamente primero hay que entender que el racismo es un sistema de opresión estructural e histórico, ¿no? No se trata solamente de un acto de discriminación, obviamente lo incluye, pero no solamente se acota a un acto de discriminación. Entonces, si pensamos en el racismo como este sistema estructural, que está, y con estructural me refiero a que está desde las relaciones personales en la familia, en la escuela o en los trabajos, hasta en las políticas públicas y en las leyes, y entonces entender este fenómeno que se esconde muy fácil, las soluciones que proponemos desde Racismo MX son igualmente integrales, ¿no? Tenemos que ir desde lo que es más obvio, como por ejemplo los medios de comunicación que presentan solamente personas blancas, ¿no? O narrativas que de repente criminalizan a personas morenas, indígenas, hasta proponer cambios en las políticas públicas, proponer cambios en la legislación. Por ejemplo, recientemente Racismo MX forma parte de una red de organizaciones que nos posicionamos como el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica, y estuvimos presionando para que se hiciera un cambio en la legislación de migración, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 17 de la ley se permitía que los agentes perfilaran racialmente a las personas. Entonces, se cambió ya, y la Suprema Corte se manifestó y dijo, esto es completamente racista. Claro. Entonces, las soluciones son variadas, eso es lo que quiero transmitir, y cualquier esfuerzo que luche en contra del racismo en cualquiera de los niveles, desde el más evidente o trivial hasta los más estructurales que están en la ley, todos son válidos. Y eso es lo que tratamos de hacer en Racismo MX, visibilizarlo, proponerlo y hasta que sea el cambio. En este cambio que nos estás hablando, Pepe, de perfilar racialmente a las personas, pudiéramos decir que es como cuando detienen a alguien y es más probable de que lo metan a la cárcel si a lo mejor tiene o cumple con una vestimenta de cierto estereotipo o color de piel, que dicen, no, pues es cholo, o es esto, o es el otro, y los encasillan. Así es, correcto. Tal cual ese ejemplo, Selene, que das, es, por ejemplo, cuando también vamos a las tiendas, ¿no? A mí me pasa mucho, yo soy un hombre moreno, ¿no? Entonces, y ahora con los cubrebocas, pues yo iba a los supermercados y tenía un policía siempre marcándome el paso, ¿no? Porque cuerpos como los míos, pues son sospechosos en ciertos lugares, ¿no? Entonces, perfilar racialmente es cuando una autoridad, por tu tono de piel, por tu tipo de cabello, por tu estatura, por tu fenotipo, te pone en una cajita sin saber quién eres, sin saber tu historia, ¿no? Y simplemente te clasifica como una persona sospechosa por tu racialidad o por tu tono de piel. Entonces, eso es perfilar racialmente. Y eso lo hace el Estado mexicano y en todos los estados, en realidad, todo el tiempo, ¿no? Y un ejemplo claro es cómo recientemente a 2 hombres indígenas mixtecos del estado de Oaxaca, solamente por tener una vestimenta de indígena, ¿no? Se les dijo, ustedes no son mexicanos, son guatemaltecos, y se les quería deportar, ¿no? Ese es el racismo. O sea, cuando el Estado ya de manera estructural hace esto y quiere deportar a personas solo por el hecho de verse como se ven. Claro, ahora viendo la otra cara de la moneda, Pepe Aguilar, que es pues de Racismo MX, en este observatorio del racismo, también ustedes toman en consideración las oportunidades que se le pueden dar a una persona que, digamos, tiene un tono de piel mucho más blanco. Sí, así es. O sea, lo que queremos también desde Racismo MX es justamente romper estos estereotipos, y recientemente lanzamos una bolsa de talento racializado, que es una base de datos de perfiles profesionales, en donde hicimos alianzas con empresas para que las empresas
incluyan a estos talentos racializados, es decir, indígenas, afrodescendientes, personas históricamente discriminadas por su tono de piel, y las incluyan en los procesos de selección y reclutamiento, ¿no? Porque hoy sabemos que las empresas sí tienen una preferencia por contratar personas blancas, ¿no? Entonces lo que queremos es justo romper con estos estereotipos y decir, aquí está el talento, ¿no? Son igualmente talentosos como cualquier otra población en el mundo, entonces velos, entrevístales y contrátales, ¿no? Claro, de pronto también se esconden, digamos, entre estas frases de busco contratar persona de tal y tal edad con excelente presentación. Y el hecho de poner excelente presentación, pues muchas veces implica eso, ¿no? El hecho de ser blanco. Así es, ¿no? La buena presentación es un eufemismo para decir que quiero una persona blanca, ¿no? Así como en la publicidad también, ¿no? En la publicidad se da mucho y dicen, en la Ciudad de México, quien haya visitado la Ciudad de México, hay una colonia que es de ingresos altos, ¿no? Y es donde están los mejores restaurantes y bares, que es Polanco, ¿no? Entonces en los anuncios te ponen, buscamos persona con look Polanco, ¿no? O sea, y el look Polanco pues es otro eufemismo, igual que buena presentación, para decir quiero personas blancas para mi comercial, ¿no? Ajá. No, pues lamentable. Y qué importante profundizar sobre estos temas porque, como ahorita lo comentábamos, Pepe, muchas veces esto está tan normalizado que es normal tener este tipo de conductas. Así es, o sea, justamente México se conformó, nuestra sociedad desde la época de la colonia por castas y luego en el México independiente con esta idea del mestizaje, y se naturalizó tanto el racismo que es normal pensar, ¿no? Justo, las personas indígenas no quieren superarse, o sea, esa es una idea muy tradicional racista, ¿no? Y nadie cuestiona nunca eso, ¿no? O, por ejemplo, pues las personas pobres son las morenas, ¿no? Y las personas ricas son las blancas, o las personas bellas o exitosas son las blancas, y son pensamientos tan naturales que funcionan de manera muchas veces inconsciente, que eso lo hace natural. Y entonces cuando vemos un acto racista, ni siquiera pensamos que es malo, ¿no? Solo pensamos que es pues así, natural, normal. Claro, totalmente. Pepe Aguilar de Racismo MX, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada para reflexionar sobre este tema y espero que todos los radioescuchas que estuvieron pendientes de esta entrevista, pues reflexionemos en ciertas conductas que tenemos que quizá pudiera ser racistas, no con la intención, pero que aún así las normalizamos y no está bien, tenemos que cambiarlas. Así es, Elena, te agradezco mucho el espacio y les invito a que visiten racismo.mx para más información. Gracias, Pepe, buen día. Igualmente, hasta luego. 7:29 a.m.